Tiempo con Dios. Gracias por acompañarnos en este espacio edificante, en este espacio donde aprenderemos más acerca de Jesús. Ese Jesús que hace más de 2000 años fue crucificado allí en un madero. Hoy vamos a aprender más de Él y vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra. Señor, hoy nos colocamos delante de tu presencia, pidiendo que tú nos guíes, que tú nos edifiques y que tú nos enseñes en este tiempo acerca de ti. Gracias, Señor, porque sabemos que a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Y hoy colocamos esta palabra, esta reflexión delante de ti, pidiendo también, Señor, que seas tú obrando allí en los hospitales, en las cárceles, que seas obrando en los hogares, en aquellas familias que están atribuladas, que están pasando por momentos de enfermedad, que a medida, Señor, que va transcurriendo esta palabra, este mensaje de parte tuyo, que seas tú obrando. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les invito a que le den like, a que compartan de esta palabra, que compartan de este mensaje con sus compañeros, con sus allegados, con sus amigos, y que le coloquen la manito ahí y activen sus notificaciones para cuando estemos transmitiendo, para cuando estemos llevando la palabra, para que puedan comprender. Hoy vamos al libro de Romanos, al capítulo 6, desde el verso 1 en adelante, y dice así: ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Bueno, el apóstol Pablo, él con todas sus experiencias que tuvo persiguiendo al pueblo de Dios, incluso al mismo Jesús, el apóstol tiene autoridad para hablar acerca de esto. El apóstol Pablo, quien fue perseguidor de la iglesia, quien persiguió a los discípulos de Jesús, que durante más de 30 años el Señor los preparó, el Señor los instruyó en su palabra y los preparó para vivir a este mundo. Este apóstol que entendió que sin Cristo no era nada. Entonces es la invitación para que ustedes se acerquen a Jesús. El apóstol Pablo aquí pues le está hablando a personas creyentes, pero a lo mejor hay algunos que todavía no se han acercado a Jesús, todavía no han determinado caminar con Él. Escuché hace unos días a una persona mientras estaba allí en el supermercado que se acercó y le dijo a un familiar, le dijo: ¿nos vamos a echar una? Y le dijo: no, porque me volví cristiano. Pues me pareció como absurdo, me molestó un poco, sin embargo, callé, no dije nada y simplemente dije:
lo que es no conocer acerca de Dios. Y eso pasa con las personas que nunca se han acercado a Jesús, que nunca se han acercado a Dios, que juzgan, que hablan sin saberlo. Pero para poder usted conocer a Jesús necesita acercarse a Dios. Si usted, por ejemplo, abre el libro de Génesis, desde el comienzo, que también muy pronto vamos a tener una enseñanza sobre esto, donde dice que la tierra, el mundo estaba desordenado y vacío, y que Dios en su infinita misericordia empezó a organizar todo esto. Así es nuestra vida. Nuestra vida sin conocer a Dios es una vida desordenada, es una vida que no tiene rumbo, que no tiene norte. Y por eso el Señor nos inquieta a llevar estos mensajes. Y el apóstol habla pues acerca de una muerte no solamente natural, sino también una muerte espiritual. Y el apóstol habla de que debemos morir al pecado. Nosotros por naturaleza pues somos pecadores, todos sin excepción. El único que no pecó en su humanidad fue nuestro Señor Jesús. Pero nosotros en nuestra naturaleza siempre hemos sido pecadores. Y es por eso que Jesús fue allí a la cruz. Porque Dios en sus mandamientos, si vamos a Éxodo 20, Él dice que no deberemos hacer muchas cosas porque a Él le molestan, a Él no le agradan. En los mandamientos encontramos varias enseñanzas y todo el mundo violamos los mandamientos, y por causa de violar estos mandamientos pues vienen consecuencias a nuestra vida. En algunas ocasiones viene enfermedad, viene ruina y muchas otras cosas porque hemos desobedecido al mandamiento. La Biblia nos enseña que Cristo nos redimió de la maldición de la ley y se hizo maldición por nosotros. Esto quiere decir que no es que nos olvidemos de la ley, sino que Cristo vino a redimirnos de esa desobediencia de la ley. Allí cuando estuvo en el madero por estos días, recordamos mucho en la resurrección de nuestro Señor Jesús, su muerte y su resurrección. ¿Y cuál fue el propósito de esa resurrección de Jesús, de esa muerte? Pues que nosotros, así como Pablo lo está diciendo, o lo está hablando aquí en este libro de Romanos, que estamos muertos espiritualmente cuando vivimos en pecados. Hay muchas maneras de vivir en pecado, y el Señor vino a redimirnos de eso por su infinita gracia, por su infinita misericordia. Dios tal vez ya te escogió a ti, Dios nos escogió a cada uno, y Dios a través de esto nos está llamando, a través de lo que vivimos a diario, a través de la violencia, a través de las guerras, a través de lo que los gobiernos hacen, no solamente en nuestro país, sino en muchas naciones de la tierra. En muchos países se vive la violencia, se vive la escasez, se vive la hambruna, y es Dios una y otra vez llamándonos la atención. Nuestro Señor Jesús va a venir por segunda vez, y la Biblia nos habla en el libro de Mateo que vendrán guerras, rumores de guerras, y que habrán muchas cosas antes de que el Señor Jesús venga, y nos advierte. Y bueno, desde hace muchos años se está hablando acerca de la venida de Jesús. Puede que sea en esta época, puede que sea en 10 años, en 5 años, en 20 años, no sabemos. La Biblia nos enseña también que el único que sabe acerca de la venida por segunda vez de nuestro Señor Jesús es Dios. Nosotros no lo sabemos, simplemente hay señales, y las señales para Dios se pueden cumplir en 1 año, en 2 años, porque dice la palabra que para Dios 1 año puede ser como 1000. Dios es infinito, y por eso es que a través de buscar de Dios debemos prepararnos para cuando el Señor venga. Y yo sé que ya muchos, usted que está allí, alguien le ha hablado de Dios, alguien le ha hablado acerca de Jesús,
Pero ¿sabe qué nos aparta de Dios? El pecado. Aquí el apóstol Pablo lo enseña en este libro de Romanos del capítulo 6, que el pecado nos separa de Dios. Y dice que debemos morir al pecado. O sea que nos debemos arrepentir. Sí, Jesús vino y allí en la cruz hizo el sacrificio por cada uno de nosotros. Pero de cada uno de nosotros depende que seamos perdonados, porque Dios nos da esa libertad. Debemos arrepentirnos, debemos pedirle perdón a Dios. Si hemos vivido en una vida maldadosa, en una vida que le desagrada a Dios, no solamente haciéndole daño al otro, sino fallándole a Dios, no acercándonos, porque hasta el ateo conoce a Dios, porque si dice que es ateo y dice que no cree en Dios, es porque de una u otra forma le han hablado de Dios. Y son estas épocas donde todo el mundo, de una u otra forma, nos ha hablado de Dios. Y aquí Dios nos dejó esta palabra para que aprendamos de Él. El apóstol Pablo dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Se hace la pregunta. ¿Será que la gracia abunda si continuamos en pecado? Y dice, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, y se hace la pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros debemos apartarnos. Obviamente no somos exceptos de pecar. Obviamente esta carne, como diría el amigo moncaliano, este churrasco, todavía nos jala hacia el pecado. Y es donde debemos alertarnos, cuidarnos. El apóstol Pablo dice, no podemos seguir viviendo en el pecado. El Señor Jesús, en su infinita gracia, en su infinita misericordia, ya hizo el sacrificio allí en la cruz por cada uno de nosotros. Pero debemos dar ese paso de salirnos de ese pecado. ¿Será que si una persona que anduvo en caminos torcidos, no vamos a mencionar específicamente en qué, será que si sigue ahí va a tener beneficios? No. El beneficio es que si usted reconoce, si esa persona reconoce que ha fallado delante de la ley, pues adquiere unos beneficios. Y eso pasa cuando nosotros reconocemos delante de Dios que somos pecadores y le pedimos perdón a Dios. Él nos perdona, porque Jesús hizo el sacrificio allí en la cruz una sola vez y para siempre. Dice la Biblia aquí también que por causa de que Jesús murió, dice que ya la muerte no se va a enseñorear más en él, porque él ya la venció, ya resucitó, ya está allí a la diestra de Dios. Él es el que está delante de Dios, Él es el que ora por nosotros, Él es el camino, la verdad, Él es la vida. Jesús eso lo dice en Juan, en el capítulo en Juan, en el capítulo 14, en el verso 6. Allí uno de sus discípulos le preguntaba, Señor, pero ¿a dónde vamos? Y Jesús le dijo, mi querido, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través mío. Jesús es ese camino. Por eso la Biblia nos dice una y otra vez que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Y es que aprendamos esto. Y es que hoy usted se acerque a la palabra de Dios. La Biblia es nuestro manual de vida. Así como viene el manual para un electrodoméstico, así también viene el manual para nosotros, a través de la palabra de Dios. Y aquí cuando el apóstol habla de que la muerte, pues no se refiere a la muerte física, sino a la muerte espiritual. Dice que ya nosotros hemos muerto al pecado, también se refiere a esa clase, que muramos al pecado, que muramos al odio, que muramos a tantas cosas, a la ira, al enojo, a la avaricia. Debemos morir a ciertas cosas, debemos morir a los deseos vanagloriosos de nuestra carne, porque la carne es la que nos empuja, porque tenemos debilidades, tenemos deseos. Pero
el pecado es cuando se consuman estas debilidades, cuando se consuman estos deseos. Dice en el verso 4, dice, por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Dice, así como Cristo resucitó. Dice que hoy vivamos para Cristo. Aquí no exactamente habla del bautismo, es como una metáfora que el apóstol nos está hablando. Que si hemos sido bautizados, o sea que si creemos en Jesús. En el libro de Mateo, en el capítulo 28, versos 19 y 20, Jesús le ordenó a los discípulos, dice, id y haced discípulos a todas las naciones y que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando usted reconoce a Jesús, cuando usted reconoce a Dios, que Dios es el que salva, que Jesús, a través de su muerte y resurrección, es el que nos da vida, cuando usted determine caminar con Jesús, pues usted está siendo bautizado metafóricamente. Está dependiendo completamente de Dios y está caminando con Dios. Y está pidiendo la dirección de Dios. Es que usted entienda que debe creer en Jesús. No es fácil de caminar con Dios, porque Dios es como el viento salimos, el viento golpea nuestro rostro, sentimos la brisa, pero no lo vemos. Así es Dios. Dios está ahí, está en medio de nosotros, no lo vemos, pero Él está ahí. Lo que vemos fue lo que Él creó. Eso es lo que nos lleva a depender de Él. Que toda la creación, todos los animales, todo lo que hay en el universo, todo fue creado por Dios. Aunque hayan habido muchísimas investigaciones por diferentes personas que estén investigando, y ya muchos se han dado cuenta que Dios fue el que creó todo esto, que no fue por causa de una explosión como muchos dicen. Otros dicen que venimos porque somos descendientes del mono, del mico. No. A nosotros nos creó Dios y Dios creó cada cosa. Y de hecho Dios le dio nombre a cada cosa. Dice, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. En el verso 5. Y él se dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¡Wow! Dice la palabra así, que si hemos sido crucificados con Cristo, o sea, nuestro pecado, que fue crucificado allí, dice que debemos morir a ese viejo hombre, a esa vieja costumbre de vivir, a esa vieja vana manera de vivir, a esa vieja naturaleza. Porque cuando creemos en Dios, cuando nos acercamos al Señor Jesús, adquirimos una naturaleza nueva, adquirimos la naturaleza de Cristo. Y eso es lo que debemos comprender. Dice, debemos morir al viejo hombre, crucificar ese viejo hombre y nacer a un nuevo hombre. Así que ese pecado, que eso que no nos dejaba acercarnos a Dios, que no nos dejaba depender de Jesús, que ese pecado que nos aparta, porque es esa delgada línea que nos separa de Dios, es ese pecado, es lo único que nos aleja de Dios, nos aparta y no nos deja acercar a Dios. El pecado es en diferentes manifestaciones. Puede ser la avaricia, puede ser el orgullo, puede ser la envidia, el enojo. Bueno, hay tantas formas de pecado que no nos deja que nos acerquemos a Dios. El orgullo, la idolatría, bueno, tantas cosas que nos impide que nos acerquemos a Dios. Y es esa invitación de que nuestro viejo hombre sea sepultado y que nazcamos a Jesús. Podríamos quedarnos aquí
muchísimo tiempo hablando acerca del pecado, pero lo importante es que Jesús se llevó ese pecado allí en el madero. Jesús, ese Jesús del que nos han hablado, no es un Jesús histórico, no es un héroe de ciencia ficción. Ese Jesús vive y está sentado allí a la derecha del Dios Padre. Es para que hoy tú te acerques a Jesús. Podría guiarte en una oración, tú la podrías repetir, pero si tú no la haces de corazón, posiblemente no pase nada. Lo mejor es que tú allí donde estás, o simplemente después de que termine este mensaje, que hayamos orado, tú te acerques y le digas a Jesús: yo te quiero conocer, yo quiero caminar contigo, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida, pero que tú lo hagas de corazón. Depende de ti, no depende de mí. Depende de que tú tomes esa determinación de acercarse a Dios. Hoy simplemente, si tienes una necesidad, si tienes una petición, si quieres colocar tu mano en el corazón, si quieres cerrar tus ojos allí donde está, le vamos a pedir a Dios que obre en esa necesidad. Pero esto es por medio de Jesús. Señor, yo te doy gracias por cada persona que está allí. Tú conoces su lucha, tú conoces su dificultad. Señor, tú conoces la necesidad de esa persona. Hoy te lo presento. Hoy unidos allí, con el que está allí escuchando, con el que está allí viéndonos, hoy le pedimos al Dios, como dice tu palabra, que todo lo que pidamos al Padre, en el nombre de Jesús, de Yahshua HaMashiach, tú lo harás. Nuestro Elohim, nuestro Dios Salvador, nuestro Dios eterno, nuestro príncipe de paz, nuestro médico, nuestro consejero, nuestro Dios fuerte. Porque eso eres tú, mi Jesús. Hoy valoramos lo que tú hiciste allá en la cruz. Yo hoy pido por aquella persona que está pasando por un momento de enfermedad. Tal vez ya no le dieron ninguna esperanza, pero en ti todas las esperanzas son posibles. Hoy oro por él, por el que está postrado, por el que está en un hospital, por el que está en una cárcel, por el que está pasando por alguna necesidad económica, por aquellos que están padeciendo de hambre, por aquellos que están padeciendo por diferentes situaciones complicadas. Hoy oramos por ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra nos enseña, Señor, dice que le pidamos, dice: pídeme y yo te daré por herencia, si es posible, las naciones. Y hoy oramos, Señor, en el nombre de Jesús, para que seas tú obrando, Señor, en cada vida. Tu palabra dice: aquí yo les traeré sanidad y medicina, y les curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. El mismo apóstol Pablo, cuando oraba por sus amigos, en una ocasión le decía: Gayo, amado mío, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como su alma prospera. Tu bendición, Señor, es integral, pero tu misma palabra nos enseña que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, dice que las demás cosas os serán añadidas, Padre. Hoy oro para que la paz tuya venga a cada hogar y a cada familia. Hoy oramos por nuestra nación. Hoy oramos para que, Señor, tú, Señor, nos dé luz en esta nación, para que tú, Señor, quites toda venda a los mandatarios de esta nación, desde el presidente en adelante, para que tú les des sabiduría, para que, Señor, ellos obren, Señor, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo, Señor, a tus preceptos, Padre. Mira que te lo pedimos hoy, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, yo sé que Dios está haciendo algo en tu vida. Dios está obrando, pero no te apartes de Él. Acércate a Él. Y aquí estamos para ver, para enseñarte y para que acerca de la palabra de Dios, para que tú te acerques a Jesús, para que tú te acerques a Dios. Y yo sé que Dios va a obrar en tu vida. Pon tus manos, o pon tu vida mejor, en las manos de Dios, y Dios va a obrar. Este es tiempo con Dios. No se les olvide
suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle like, me gusta. Tiempo con Dios. Un abrazo y que Dios les continúe bendiciendo.